¿Qué harías si caminaras al cadalso sabiendo que tu propia hermanastra te puso ahí? Ella no gritó, ella juró venganza. La acusaron de envenenar a su hermanastra, la condenaron sin juicio, y la única persona que podía salvarla, su padre, miró hacia otro lado. Desde abajo, su hermanastra la observaba con una sonrisa, esa sonrisa dulce que escondía un monstruo. Ella lo planeó todo desde el inicio, y cuando la hoja cayó, algo imposible ocurrió. Un reloj de arena apareció entre sus manos, brillando con luz dorada. La arena empezó a caer hacia arriba, el tiempo se detuvo, y ella despertó 5 años en el pasado, con todos sus recuerdos intactos. Pero para entender cómo una chica terminó en el cadalso por culpa de su propia sangre, volvamos al principio de todo. Todo comenzó cuando una mujer de origen humilde se casó con uno de los condes más poderosos del imperio. La madre de nuestra protagonista fue cortesana, hermosa, inteligente, pero de origen bajo. El conde se enamoró perdidamente de ella. Pero el conde ya tenía 2 hijos, Miele, la hija perfecta, y Óscar, el heredero. Y ninguno de ellos la quería ahí. Pero espera, esto apenas comienza. Nuestra protagonista creció siendo la oveja negra, malcriada, grosera, sin educación. Exactamente lo que todos esperaban. Mientras Miel estudiaba etiqueta, idiomas y política, ella pasaba los días peleando con sirvientes y rompiendo cosas caras. Pero ella todavía no sabía que cada error suyo estaba siendo orquestado. Alguien la estaba empujando al abismo sin que se diera cuenta. Miel, con su cara de ángel y su voz de seda, manipulaba a todos. A su padre, a los sirvientes y especialmente a su hermanastra. Le susurraba veneno disfrazado de consejos. Le decía que era inferior, que nadie la amaba, que nunca sería suficiente. Y la ingenua de nuestra protagonista se lo creía todo. Cada palabra, cada trampa, cada mentira perfectamente calculada. Así fue como terminó acusada de intentar envenenar a Miel. El plan perfecto, la víctima perfecta, el chivo expiatorio perfecto. Pero ahora, con el reloj de arena, ella había vuelto. 5 años atrás. A la época exacta donde todo empezó a salir mal. Miró sus manos, jóvenes, sin cadenas, sin sangre. Tocó su cuello y estaba intacto. Y entonces sonrió. Una sonrisa que daba escalofríos. Esta vez no sería la tonta. Esta vez no caería en ninguna trampa. Esta vez ella sería la que movería las piezas del tablero. Su primer movimiento fue brillante, dejar de ser ignorante. Si Miel usaba la inteligencia como arma, ella forjaría una espada más afilada. Empezó a estudiar en secreto. Historia, política, economía, etiqueta. Todo lo que antes despreciaba, ahora lo devoraba con hambre. Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo? Miele ni siquiera sospechaba. Seguía viéndola como la misma tonta de siempre. Mientras tanto, nuestra heroína perfeccionaba cada detalle. Su forma de hablar, su postura, su mirada. Ya no era una niña impulsiva. Y cuando finalmente salió de su habitación después de semanas, todos se quedaron en silencio. Algo en ella había cambiado. Una nueva era estaba comenzando en la mansión del conde. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que esta chica tenía planeado. Lo primero que hizo fue algo que nadie esperaba. Le pidió a su padrastro un tutor privado. El conde casi se cae de la silla. Miel se enteró, y por primera vez algo en su sonrisa perfecta se agrietó. ¿Su hermanastra queriendo estudiar? Imposible. Pero nuestra heroína fue más lista. No le dijo a nadie exactamente qué estudiaba. Mientras todos pensaban que jugaba, ella aprendía a destruirlos. Las semanas pasaron, y llegó el primer evento social de la temporada. Un té en la mansión de la baronesa. El primer campo de batalla. Miel, por supuesto, era la estrella. Sonrisas, cumplidos, reverencias perfectas. Todas las nobles la adoraban, o eso creían. Y cuando nuestra protagonista apareció, el silencio fue total. La chica salvaje del conde, vestida como una princesa, nadie lo podía creer. Habló con elegancia, citó poesía,
Discutió política con una precisión que dejó a las nobles boquiabiertas. Miech palideció. Y aquí es donde todo salió mal para Miel, porque intentó humillarla en público y cometió un error fatal. Le hizo una pregunta de historia avanzada, convencida de que no sabría responder. Una trampa para ridiculizarla frente a la nobleza. Pero nuestra heroína no solo respondió correctamente, respondió con tal profundidad que la propia Miel se quedó sin palabras. Las nobles aplaudieron. Miel forzó una sonrisa, pero en sus ojos, por primera vez, había algo nuevo: miedo. De regreso a casa, nuestra heroína saboreó su primera victoria, pequeña pero significativa. La guerra apenas comenzaba. Pero Miel no era tonta, al contrario. Entendió que algo había cambiado y empezó a ajustar su estrategia. Empezó a poner a los sirvientes en contra de ella. Rumores, accidentes que parecían casuales, pequeñas crueldades disfrazadas de coincidencia. Pero nuestra protagonista ya conocía cada truco, cada movimiento, porque ya había vivido todo esto una vez, y esta vez estaba lista. Uno por uno, empezó a ganarse a los sirvientes, con amabilidad, con respeto, con pequeños gestos que Miel jamás había tenido. Sara, su sirvienta personal, fue la primera en notarlo. Su señora había cambiado. Ya no gritaba, ya no rompía cosas. Ahora daba miedo de otra forma. Y entonces llegó él, el heredero al trono, el príncipe heredero. Y con su llegada, las reglas del juego cambiaron por completo. La persona en quien Miel más confiaba resultó ser su peor amenaza, porque el príncipe no miraba a Miel, miraba a la otra. Fue durante un banquete en el Palacio Real. Nuestra heroína fue obligada a asistir, y lo que pasó allí cambió el curso de todo. Miel intentó dejarla en ridículo frente a toda la corte. Le derramó vino en el vestido, fingiendo que fue un accidente. Todos esperaban gritos, lágrimas, un escándalo, pero ella hizo algo que los dejó helados. Se rió, con elegancia, con poder. Dijo que el vino le daba carácter al vestido, que las cosas más bellas nacen de los accidentes. La corte estalló en aplausos. Y desde un balcón, unos ojos dorados la observaban con algo que parecía fascinación. El príncipe heredero acababa de encontrar algo interesante. El sol se puso sobre el palacio. Los juegos de poder apenas comenzaban. Y ninguno de los jugadores sabía cuánto iban a perder. Después del banquete, los rumores se esparcieron como fuego. La hija de la cortesana había humillado a la perfecta Miel, sin siquiera intentarlo. Miel estaba furiosa, pero su furia era fría, calculada. No gritó, no lloró. Simplemente empezó a planear su próximo movimiento. Mientras tanto, nuestra heroína recibió una invitación inesperada. El príncipe heredero quería tomar el té. Con ella. A solas. Ella sabía que era peligroso. En su vida anterior jamás había cruzado palabra con el príncipe. Esto era territorio desconocido. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete, porque lo que viene después te va a volar la cabeza. Seguimos. El encuentro con el príncipe fue como un duelo de esgrima verbal. Él preguntaba, ella esquivaba. Él sonreía, ella calculaba. Él le dijo que la había observado en el banquete, que le intrigaba cómo alguien podía convertir una humillación en una victoria. Y ella respondió con una frase que lo dejó sin palabras. Las personas más peligrosas son las que ya no tienen nada que perder. Desde ese día, el príncipe empezó a buscar excusas para verla. Visitas al conde, paseos por el jardín, encuentros casuales que no eran casuales. Pero ella no se dejaba engañar. Sabía que un príncipe no busca a una mujer sin motivo. La pregunta era, ¿qué quería realmente? Y mientras ella analizaba al príncipe, Miel puso en marcha su plan más cruel hasta ahora. Iba a atacar donde más dolía, su madre. Miel convenció a su padre de que la madre de nuestra heroína había robado joyas de la familia. Una mentira, una trampa perfecta. El conde confrontó a la madre frente a todos los sirvientes. La humilló.
La llamó ladrona, y Miele observaba todo con lágrimas falsas. Nuestra heroína llegó justo a tiempo, pero en vez de gritar como antes hubiera hecho, sonrió y pidió ver la evidencia. No había evidencia real, solo la palabra de Miel, y cuando nuestra heroína lo demostró con calma y lógica, el conde quedó en silencio. Ahora viene lo que cambia todo, porque esa noche Miel cometió un error que reveló su verdadera naturaleza. Y hubo un testigo. Óscar, el hermano de Miel, escuchó algo que no debía, a su hermana hablando como una sirvienta sobre cómo plantar las joyas. La carta cayó al suelo. Sus manos temblaban. Todo lo que creía sobre su hermana perfecta se derrumbó en un segundo. Óscar no sabía qué hacer. Confrontar a Miel significaba traicionar a su sangre, pero callar significaba ser cómplice de una injusticia. Y nuestra heroína, que lo sabía todo gracias a su vida anterior, decidió darle a Óscar un pequeño empujón. Nada obvio, solo una semilla de duda. Le mencionó casualmente que las joyas desaparecidas habían reaparecido, en el cajón de la sirvienta personal de Miel. ¡Qué conveniente! Óscar empezó a vigilar a Miel, no con sospechas abiertas, sino con la misma sutileza que su hermana usaba para manipular a todos. Las semanas pasaron. La relación entre nuestra heroína y el príncipe se profundizaba, y por primera vez ella sintió algo que no esperaba: calidez. Él le regaló un libro, no cualquier libro, una primera edición de su tratado de historia favorito. Él recordaba cada palabra que ella había dicho, pero ella no podía permitirse el lujo de enamorarse. No ahora, no cuando la guerra contra Miel apenas estaba en su fase inicial. La temporada social avanzaba y Miele preparaba su golpe maestro, un gran baile de máscaras en la mansión del conde. ¿Crees que lo de las joyas fue malo? Espera, porque lo que Miel planeó para el baile fue su movimiento más despiadado hasta ahora. Mandó hacer un vestido idéntico al de nuestra heroína. La idea era aparecer con el mismo diseño y hacerla parecer una imitadora barata. Pero nuestra heroína tenía espías propios. Sara, su fiel sirvienta, se enteró del plan 3 días antes del baile. Y lo que hizo fue genial. No cambió su vestido, cambió todo lo demás. Llegó al baile como nadie la había visto jamás. Miel se quedó paralizada. Su trampa era inútil. Mientras ella llevaba un vestido copiado, su hermanastra brillaba con luz propia. Y para empeorar las cosas, el príncipe heredero cruzó todo el salón para pedirle un baile. A ella, frente a todos. Bailaron. Y por un momento el salón entero desapareció. Solo existían ellos dos, girando bajo la luz de 1000 velas. Él le susurró algo al oído. Ella se sonrojó por primera vez en esta vida y en la anterior. Y por un segundo olvidó su venganza. Pero Miel no había terminado. Tenía un plan B. Y este era mucho más peligroso que un simple vestido copiado. Había preparado una carta falsa, una carta que supuestamente nuestra heroína había escrito insultando a la familia imperial. Si esa carta llegaba al emperador, sería traición, y la pena por traición era una sola: muerte. Otra vez el cadalso. Atención, los próximos minutos lo deciden todo, porque alguien encontró la carta antes de que llegara a las manos equivocadas. El príncipe heredero. Él encontró la carta, y en vez de entregarla, la quemó frente a los ojos de Miel sin decir una palabra. Este es el momento por el que valió la pena ver todo esto, porque con ese gesto, el príncipe declaró algo sin palabras: estoy de su lado. Miel tembló. Por primera vez no tenía un plan C. El hombre más poderoso del imperio después del emperador la había descubierto. Nuestra heroína no supo lo de la carta hasta después. Pero cuando se enteró, algo dentro de ella se movió. Algo que no era venganza. Fue a buscarlo al jardín real. Lo encontró leyendo bajo un árbol, y por primera vez no sabía qué decir. Él la miró y dijo: no me des las gracias, solo prométeme que no volverás a enfrentar esto sola. Ella no respondió, solo asintió. Pero la paz duró poco, porque Miel, acorralada y desesperada, tomó la decisión más radical de todas: involucrar al propio conde.
Le dijo a su padre que el príncipe estaba cortejando a su hermanastra para humillar a la familia, que todo era un plan contra ellos. El conde le prohibió a nuestra heroína ver al príncipe, la encerró en su habitación, le quitó sus libros, quería destruir todo su progreso. Pero ella no lloró. Se sentó en la oscuridad, sacó el reloj de arena que siempre llevaba oculto y lo observó brillar entre sus manos. Nos acercamos al momento que destrozó a todos los fans, porque lo que pasó la noche siguiente nadie lo vio venir, ni siquiera ella. Sara, su sirvienta leal, entró a escondidas con un mensaje. El príncipe había enviado a sus hombres. Iba a sacarla de ahí esa noche. A medianoche, una sombra trepó por la ventana. No era un soldado, era Óscar, el hermano de Miel, y traía la verdad bajo el brazo. Le entregó cartas, pruebas de cada trampa que Miel había tendido, los sobornos, las mentiras, las conspiraciones, todo documentado. Óscar la miró con dolor en los ojos y dijo: «Mi hermana es un monstruo, y yo fui un cobarde por no verlo antes». Nuestra heroína tomó las cartas. Ahora tenía armas, tenía aliados, tenía un plan, y por primera vez tenía esperanza real. Esa madrugada escapó de la mansión con Sara. Cabalgaron bajo la lluvia hacia el único lugar donde Miel no podía tocarla, el Palacio Real. El príncipe la recibió en la puerta del palacio, empapada, temblando, pero con fuego en los ojos. Y él supo que la guerra había comenzado. La cubrió con su capa sin decir una palabra. La guió adentro. Y esa noche, bajo el techo del palacio, ella durmió segura por primera vez. Pero en la mansión del conde, Miel descubrió la habitación vacía, y su grito de furia resonó por todos los pasillos. La caza había terminado. Ahora la presa se había convertido en cazadora, y Miel estaba a punto de descubrir lo que se siente. ¿Qué hará con las pruebas? ¿El conde la perdonará? ¿Y el príncipe la ama de verdad? La parte 2 lo cambia todo. Suscríbete y activa la campanita.